Gloria al Señor, bendito sea Cristo en este momento. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos ven a través de este canal Cristianos Alerta. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Máximo Parra y aquí, señores, compartimos noticias con carácter profético. Hablamos de la profecía de la palabra de Dios, estudio profético. Señores, vamos a comenzar en este momento hablando de un salmo maravilloso, un salmo de bendición que va a bendecir tu vida en este instante. Salmo 63, versos 7 y 8 nos dice de esta manera: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Escucha, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Señores, Dios nos tiene sostenido. El Señor nos sostiene con su diestra. Así que tu socorro en este momento y en todos los días de tu vida es el Señor. No hay, señores, para dónde coger. El Señor es nuestro refugio en los días de tribulación. Vamos a, señores, a leer una noticia. Mira, dice esta noticia, señores, hablando de Rusia. Escuche bien. Porque el oso está invernando. Vladimir Putin, el oso está invernando. Pero cuando ese oso salga de la madriguera, señores, el mundo no se puede jugar con Rusia, porque Rusia es muy peligrosa. Dice esta noticia: Rusia está supuestamente planeando invadir Ucrania en el año nuevo, con hasta 175,000 soldados participando en la operación, ha afirmado el Washington Post, citando documentos de la inteligencia estadounidense y un funcionario anónimo habitual. Los planes rusos prevén una ofensiva militar contra Ucrania tan pronto como a principios del 2022, afirmó un funcionario anónimo de la administración Biden, que puede o no existir. Esto es, señores, lo que se está moviendo en el área. Esto es lo que se está moviendo. La Biblia profetiza que en los últimos días iban a haber guerras, rumores de guerra, sediciones, nación contra nación. Eso es lo que dice Cristo. Sigue diciendo la noticia: la supuesta operación va a implicar el amplio movimiento de 100 grupos tácticos de batallones con un número estimado de 175,000 personas, junto con blindaje, artillería y equipo, dijo la supuesta fuente. Las evaluaciones se han basado parcialmente en imágenes de satélite que muestran unidades recién llegadas a varios lugares a lo largo de la frontera ucraniana durante el último mes. Añadieron: hay otras noticias también como esta, que es muy importante. Biden promete impedir una invasión militar de Rusia en Ucrania. El presidente estadounidense dijo que está preparado el conjunto de iniciativas más completo para hacer muy difícil que Putin lleve a cabo lo que a la gente le preocupa que pueda hacer. Esto es lo que está pasando en el ámbito internacional. Rusia quiere invadir a Ucrania. Y esto, señores, es muy, pero muy peligroso. Que Rusia quiere invadir a Ucrania. Miren,
una eventual guerra de Estados Unidos con Rusia es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Rusia tiene como aliado a China, tiene como aliado a Corea del Norte y otros países que le tienen odio a Estados Unidos, Irán también, y otros países de la zona le tienen odio a Estados Unidos y se van a aliar. Van a hacer una conflagración de naciones en contra de Estados Unidos si Estados Unidos toma represalia, si es que Rusia invade a Ucrania. Ahora bien, la Biblia, señores, es muy clara y esto va a suceder. Escuche bien, no se sabe si mañana, no se sabe si en el 2022, como se está diciendo, pero esto va a suceder. Ahora bien, ¿por qué? Miren bien, señores, ¿por qué es que esto va a suceder? Nosotros no estamos inventando. Lo que estudiamos, la profecía, la escatología bíblica, no estamos inventando. La Biblia, la palabra de Dios, es muy certera. Y todo eso, señores, que dice la Biblia, va a acontecer, está aconteciendo y se va a cumplir. La Biblia dice en Mateo 24, 6 y 7, Jesucristo hablando. No estamos hablando de un profeta por ahí que salió, no. Estamos hablando, señores, de Dios sobre todas las cosas, diciendo en Mateo capítulo 24, versos 6 y 7, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Lo primero es que no nos turbemos por lo que está aconteciendo. Y esas cosas van a acontecer. Y Cristo le dice a su pueblo que no nos turben. Que estas cosas no nos turben. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, habrá más guerra. Habrá más guerra. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Estas cosas van a suceder. Ahora bien, en el siglo XX ha sido testigo. Este siglo XX que pasó. El siglo XX que pasó fue testigo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra árabe-israelí, la guerra de Bosnia, la guerra del Golfo, la guerra de Kosovo, Irlanda del Sur contra Irlanda del Norte, guerra por todo el África, desde Ruanda hasta Somalia, pasando por la de Sudán y el Congo. Y todavía, señores, hay conflicto entre naciones. O sea, que el siglo XX fue testigo de terribles cosas que pasaron en el mundo y todavía faltan. Porque estos, señores, son eventos del principio de dolores que Cristo dijo. Van a suceder cosas, sediciones, nación contra nación, pueblos contra pueblo, barrio contra barrio. Señores, es increíble cómo la guerra en el siglo XX, solamente en un siglo, señores, se formaron situaciones que parecía que no iba a acabar. Una fuente estima que 180 millones de personas han sido asesinadas en estas guerras en el último siglo. La cifra más grande que cualquier otro siglo en la historia de la humanidad. Escucha bien, 180 millones de personas han muerto en conflicto. ¿Tú sabes cuántos son? 180 millones de personas. Es demasiado. Los tratados de paz basados en las frágiles promesas humanas se firman un día para romperse al día siguiente. Actualmente las amenazas nucleares son más grandes que nunca antes. Se hacen tratados de paz. Escucha bien. Pero esos tratados de paz se hacen a fuerza de cañones. Son tratados de paz débiles.
Son tratados de paz que se firman hoy y ya mañana se rompen. Ahora bien, actualmente las amenazas nucleares son más grandes que nunca antes. Señores, las armas nucleares, para que ustedes se lo sepan, son más potentes que antes. Son más potentes que antes. La Biblia enseña, a pesar de todo eso, a pesar de lo que hemos dicho, la Biblia enseña que bajo el reino milenial de Cristo ya no existirán otros gobiernos peleando por defender sus propios intereses. Eso se va a acabar. La guerra, los rumores de guerra, los conflictos que hay ahora entre China y Estados Unidos, porque China quiere anexar a Taiwán y Rusia quiere anexar a Crimea y ahora quiere invadir a Ucrania. Esas cosas no van a existir en el reino milenial de Cristo. Nadie, escuche bien, se va a sublevar en el reino milenial de Cristo, porque será un reino lleno de paz. Santo Dios, aleluya. Siento a Dios en esta cabina. Será un reino lleno de paz, lleno de una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Isaías capítulo 11, verso 9. Bendito Dios, siento a Dios en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías capítulo 11, verso 9. No habrán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. No habrá daño allí en aquel lugar. No habrán hijos llamando a los padres en el medio de la guerra, en el medio de la situación. No habrán violaciones en la guerra. Ya las guerras no existirán en el reino de Cristo. No van a existir esas cosas allí. No existirán allí leyes injustas que provoquen protesta ciudadana, ni el prejuicio que fomente el odio racial. Como consecuencia de esto, entonces acabarán las guerras. No existirán allí leyes injustas que provoquen protesta. No. Allí esas cosas no existirán. Las protestas son ahora. Las guerras son ahora, los conflictos son ahora, como esta noticia que nosotros estamos viendo, que de hecho te dejo ahí la dirección de esa noticia para que tú la puedas leer, para que tú veas que no son cosas de relajo ni invento de uno, no, hermano. Entonces, en el reino milenial de Cristo, estas cosas no van a existir. Salmo 46, 9, que dice allí, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Escuchen bien. Esto es algo terrible. Que hace cesar la guerra. Dios va a hacer cesar la guerra. Cristo hará cesar la guerra hasta los fines de la tierra. Será algo maravilloso, hermano. Ya guerra no existirán en aquel entonces. Amigo, hoy el mundo está lleno de situaciones, sediciones, problemas. Me dicen algunas personas que estuvieron en el conflicto de mi país, República Dominicana, en el año 1965, que fue una intervención americana, que eso era terrible. Precisamente en la capital de la República Dominicana. Eso era terrible. Todavía están las imágenes por ahí de cómo esa guerra del año 1965, cómo murieron muchas personas defendiendo la soberanía dominicana por la intervención de Estados Unidos. Y muchos países, señores, defendiendo su soberanía. Dicen esa gente que vivieron esos momentos que una guerra es terrible porque allí nadie gana.
En una guerra, señores, nadie gana. El único que gana allí es el diablo. Porque el que inventó la guerra, oiga bien, el que inventó la guerra, el que trajo la primera sedición, fue el mismo demonio. Así que, amigo, busca de Cristo, salva tu alma, escapa por tu vida. Solo Cristo nos puede dar paz. Solo Cristo nos puede dar la prosperidad de nuestra alma. La Biblia dice, Cristo hablando, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero esas moradas son para aquellos que sirven y siguen a Cristo. La pregunta es, amigo, ¿sirve y sigues tú a Cristo? Solamente cierra tus ojos, confiesa tus pecados y dile a Cristo que entre a tu corazón, y así serás salvo tú y tu casa. Soy tu hermano, Máximo Parra. Queremos analizar lo que está sucediendo entre Ucrania, Rusia, la comunidad europea y también Bielorrusia. María Sornosa la ven aquí desde Bruselas y Ricardo Marquina desde Moscú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. María, la Unión Europea está convencida de que Rusia planea algo. No se sabe qué y no se sabe cuándo. ¿Qué cree Bruselas que tiene Putin en mente? Pues mira, precisamente ese es el gran problema, porque la Unión Europea tiene un desconocimiento absoluto de cuáles son las reales intenciones de Vladimir Putin en Ucrania y no se fían de él. En los pasillos de Bruselas reconocen que no saben si el Kremlin está planeando una nueva intervención militar en Ucrania, pero sí cuentan con elementos que apuntarían a ello, como esos datos de los servicios de inteligencia que apuntan a un despliegue de hasta 100.000 soldados en las últimas semanas en las fronteras ucranianas. Moscú enseña ahora los dientes porque quiere evitar que Ucrania se acerque y forme parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN, porque si formase parte de estas organizaciones obligaría tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos a actuar con mucha más contundencia para defender la soberanía y la integridad territorial. Una reacción tan contundente que, sin embargo, no vimos con la anexión ilegal de Crimea en 2014. Ha sido en este punto muy duro Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y le ha advertido a Rusia hoy de que no tiene ni veto ni derecho para crear un área de influencia que permita controlar a sus vecinos. Y es que de esta reunión de 2 días de los ministros de la OTAN salen grandes advertencias a Rusia, pero también una llamada al diálogo, un diálogo que nace ya muy contaminado y muy mermado, porque la relación entre Occidente y Rusia está en puntos mínimos. Por eso será clave el encuentro que comentabais mañana entre Antony Blinken y su homólogo Lavrov. Escuchábamos de parte de María reales intenciones de Putin. Eso no sabe Bruselas. Ricardo Marquina está allí en Moscú. ¿Tiene Bruselas de qué preocuparse? ¿Qué quiere Putin? Hola, buenas. Bueno, saber qué quiere Putin es un misterio y esa es una de sus grandes, digamos, virtudes. Pero lo que apuntó ayer mismo Vladimir Putin es la línea roja. Rusia no quiere bajo ninguna manera que haya personal y armamento de la OTAN en territorio ucraniano. Rusia considera que eso sería una amenaza directa a la integridad, a la seguridad de su país, de la Federación Rusa. Putin aseguró que de llegar a haber misiles, por ejemplo, en las regiones de Ucrania, esos misiles podrían llegar aquí a Moscú en cuestión de 7 minutos. Asimismo, cuando Putin dijo estas palabras, a las pocas horas, Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, de facto una provincia más de Rusia, dijo que estaba dispuesto a que las armas nucleares rusas volvieran al territorio bielorruso, del que salieron hace ahora 30 años, en caso de que hubiese armas de destrucción masiva estadounidenses en Polonia. Esto es, volvemos a un escenario de los años 60, de absoluta guerra fría. Tú pones bombas aquí, yo las pongo allá, y amenazas constantes de destrucción masiva. ¿Qué quiere Putin? ¿Va a ir Putin a la guerra? Realmente es muy difícil creer esto. Una guerra en Ucrania no sería la toma de 2014, que fue un paseo militar para Rusia, sino que supondría una guerra de verdad y el aislamiento total de Rusia, algo que no es bueno para la economía de este país. Lo decías muy bien tú, un rompecabezas geopolítico complicadísimo. Ricardo, quédate aquí, tengo más preguntas. María, sanciones económicas a Rusia, ¿una probabilidad que la Unión Europea baraja, como Estados Unidos, por ejemplo?
Sí, es una probabilidad que está más que nada está sobre la mesa al 100%. De hecho, hemos visto sanciones y medidas restrictivas de la Unión Europea sin cesar desde 2014, desde esa anexión ilegal de Crimea, y es que los paquetes de medidas sancionadoras económicas son el mayor arma que tiene la Unión Europea para presionar y para disuadir al Kremlin. Sin embargo, también hay que decirlo que, al igual que hemos visto en otros países, estas medidas de presión no están teniendo los efectos que Bruselas querría, porque la situación no solo no mejora, sino que no da ningún viso de mejora. Muchísimas gracias, María, desde Bruselas. Ricardo, rápidamente, la ciudadanía, los rusos, ¿se interesan por lo que sucede? ¿Alguna repercusión política allí? Bueno, dos cosas. Los rusos que ven la televisión estatal rusa, desde luego comen la propaganda todos los días y están de acuerdo en que el culpable de todo ha habido y por haber es Estados Unidos, la OTAN y seguramente también Soros, que financia todo esto. Hay muchos rusos que entienden las cosas de otra manera, y una guerra en Ucrania estoy seguro de que volvería a sacar a miles de personas a la calle, porque hay mucha gente que no quiere ir a la guerra con un país que consideran realmente su hermano. Y es que vuelve a haber tensión, mucha tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Ya la hubo en verano, pero al final todo se calmó, se quedó un poco en stand-by. Y ahora, con la llegada del invierno, vuelve a surgir ese run-run de una posible guerra entre Rusia y Ucrania. Mi opinión directa, desde el principio: ¿podría haber guerra? Sí, podría haber guerra. Vamos a intentar analizar por qué podría haber una guerra, y en el caso de haberla, sin yo ser un gran experto en estrategia militar, qué podría hacer cada país y qué podría ocurrir. Para entender cómo hemos llegado a este punto, tenemos que irnos un poquito hacia atrás, hacia el pasado. Tenemos que irnos a febrero del año 2015, que es cuando se firmaron los tratados de Minsk II. Los tratados de Minsk II intentaban poner paz entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos que estaban en ese momento, o están en este momento, luchando en las regiones de Donetsk y Lugansk, territorio ucraniano. Según estos tratados de Minsk II, para conseguir la paz en la región, lo primero era crear un corredor de seguridad, digamos que todas las partes se alejaran un poquito entre ellas. Segundo, una convocatoria de elecciones y la creación de unas milicias, digamos, en los territorios de Lugansk y Donetsk. Estos acuerdos, tal cual estaban, favorecían bastante a la parte rusa. Digamos que eran un poco unos acuerdos bastante prorrusos. Y de eso, desde el primer momento, se vio que no iba a funcionar. Es decir, que no se iba a respetar este acuerdo. De hecho, no se ha respetado en prácticamente ningún momento. Y es que, por ejemplo, Ucrania lo que pide es que sea al revés. Es decir, primero que las fuerzas prorrusas o rebeldes se retiren, se desmovilicen, se desarmen, que el ejército ucraniano entre en esa zona de Lugansk y Donetsk, y después ya que se hagan elecciones. Con lo que podéis ver que es completamente lo opuesto a lo que se firmó. Total, que este papel se quedó en eso, en un papel, en agua de barrajas, y a partir de ahí se ha ido acumulando tensión y tensión hasta llegar al punto en el que estamos ahora. Una figura importante en todo este proceso es el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Zelensky es de habla rusa, no es de habla nativa ucraniana, es de habla nativa rusa. Con lo cual siempre ha tenido cierta, simpatía, podemos decir simpatía, hacia Rusia. De hecho, cuando llegó al poder, su máximo objetivo era terminar con la guerra lo antes posible. Esos acercamientos a Rusia para intentar terminar la guerra con estos acuerdos de Minsk, lo que crearon fue una gran revolución dentro de lo que era Ucrania, el parlamento ucraniano, los sectores más nacionalistas. Bueno, se le levantaron, se le vinieron encima casi, y Zelensky tuvo miedo a perder el poder. Eso derivó en una situación, en una trayectoria más antirrusa. Por ejemplo, prohibió canales de televisión, se prohibió el uso del ruso, y poco a poco fue haciéndose más evidente que no estamos con Rusia, estamos inclinándonos hacia la OTAN y hacia la Unión Europea. Especialmente cuando hablamos de la OTAN, hablamos de Estados Unidos. Eso es importante. Y ay, amigo, con la OTAN hemos topado. Porque no hay peor pesadilla para el Kremlin que ver soldados de la OTAN
a las puertas de su frontera. Ya perdieron los estados bálticos. Lituania, Letonia, Estonia ya son parte de la OTAN. Polonia también es parte de la OTAN, aunque tiene esa, digamos, esa defensa natural de Bielorrusia. Pero Rusia jamás va a permitir que Ucrania sea de la OTAN, por muchas razones, entre ellas históricas. Para muchos rusos hay un componente étnico y en el que Rusia nació en Kiev. El Rus de Kiev fue el inicio de la nación rusa. Por tanto, para muchos rusos, Ucrania debería ser parte incluso de la propia Rusia, por conexiones morales, históricas, religiosas. Eso es para muchos rusos lo que es Ucrania, una parte de Rusia que está fuera, pero que debería estar dentro. Hasta hace poco, este incremento de la tensión entre Ucrania y Rusia tampoco tenía unos límites muy fijos. No había una línea roja de esas que no se podía pasar. Todo el mundo especulaba. Pero el otro día el propio Putin lo dijo. No puede haber tropas y armas OTAN en Ucrania. Повторю еще раз. Значит, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет, значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Así de claro y así de sencillo. Y el que quiera entenderlo, que lo entienda. Jamás va a tolerar Rusia que haya tropas y armas de la OTAN en Ucrania. Porque para ellos eso es un ataque directo. Lo que para la OTAN es simplemente, digamos, una expansión, para Rusia es un ataque y no lo va a permitir. Por eso, y en este caso, es cuando realmente va a haber guerra. Por otra parte, Ucrania tiene todo el derecho del mundo, como nación soberana, a recuperar los territorios que ahora pues, están en rebeldía en Lugansk y Donetsk. Claro, para eso ha empezado una reforma de su ejército, ha empezado a adquirir material bélico más moderno. Es un proceso que lleva tiempo y está en ello. ¿Se verá ahora Ucrania con la suficiente fuerza como para atacar e intentar recuperar esos territorios? ¿Con el respaldo de la OTAN? Difícil, ¿eh? Difícil. Yo no sé si sería lo más conveniente del mundo, ahora que Ucrania empezara por su cuenta y riesgo una operación para intentar recuperar tanto Donetsk como Lugansk. De hecho, creo que sería un error muy grave por parte de las autoridades ucranianas. Entonces, si Ucrania no da el paso de atacar por su cuenta y riesgo e intentar recuperar los territorios de Lugansk y Donetsk, dando un casus belli a Rusia, en ese caso, recordemos que muchos de los que viven en esa zona de Lugansk y Donetsk ahora son ciudadanos rusos porque tienen pasaporte ruso, ¿eh? Ojito con eso, que eso es importante. Bueno, si Ucrania no da ese paso, ¿podría ser Rusia la que, motu propio, atacara? Y ahora voy a hablar desde mi opinión personal. Creo que no. Creo que no, porque Putin ya ha marcado la línea roja. También es verdad que si hay un momento para atacar es el invierno, porque tanto primavera como otoño son zonas realmente complicadas para maniobrar con los tanques y tal. Entonces, si tiene que atacar Rusia, tiene que atacar ahora en invierno. Lo que se dice, se oye, se comenta es que podría ser para enero. Pero esto es Radio Makuto. Pero por otro lado, también hay que pensar una cosa. ¿Hasta qué punto la OTAN apoyaría a un país como Ucrania que no es miembro de la OTAN? Ojito, esto es importante. Ucrania no es miembro de la OTAN. Tendrá buenas relaciones con Estados Unidos, tendrá buenas relaciones con Polonia, pero no es miembro de la OTAN. Con lo cual, un ataque a Ucrania no desencadenaría automáticamente la respuesta de la OTAN. Otra cosa es que se fuera un ataque a Polonia o un ataque a los estados bálticos, eso sí, pero un ataque a Ucrania no lo desencadenaría. Y sinceramente, yo no veo a la OTAN y mucho menos a la Unión Europea perdiendo sangre por Ucrania. Así. Por tanto, aunque yo ahora no vea
un posible ataque ruso a Ucrania, sí veo que si lo tiene que hacer ahora. Porque después, si Ucrania finalmente ya entra dentro de la esfera de la OTAN y entra, ahí va a ser demasiado tarde. Porque ahí sí que va a tener que enfrentarse Rusia con toda la estructura de la OTAN. Y ahora Rusia se enfrentaría a Ucrania con una posible respuesta de la OTAN. Posible. Y posible no es cierta. Vale, vamos a ponernos en el caso de que Rusia decide atacar a Ucrania. ¿Por dónde atacaría? ¿Cómo atacaría? ¿Qué zonas atacaría? ¿Con cuántos hombres atacaría? Bueno, todo esto ahora es pura especulación. O sea que puedo decir A y luego ser B. O sea que no me echéis la culpa porque yo no estoy dentro del Estado Mayor ruso y menos en la mente del señor Vladimir Vladimirovich, con lo cual puedo decir lo que yo pienso, pero nada más. A ver, hace un par de días el diario Bild, alemán, no sé si dice Bild, como se diga, no hablo alemán, publicó un mapa donde se veía, es este que estáis viendo ahora, que atacarían a Rusia desde varias posiciones y llegarían incluso hasta más allá de Kiev. Si veis en el mapa, habría varios puntos de entrada a Ucrania, incluso utilizando tropas que están en Bielorrusia. Entrarían por la zona de Kharkov, directamente desde el norte hacia Kiev, lógicamente por las zonas de Lugansk y Donetsk, e incluso a través de Crimea, de la Crimea ocupada, se podrían lanzar asaltos anfibios para distraer un poco la atención y que no se supiera exactamente lo que quería Rusia, e intentar que las tropas ucranianas estén lo más desperdigadas posible y no puedan ofrecer una resistencia coordinada y dura. En lo que prácticamente todos los expertos se ponen de acuerdo es que este ataque empezaría con un lanzamiento masivo de misiles. Ojo, entiéndase, misiles con cabezas no nucleares, Iskander, toda la panoplia de misiles y artillería que tiene Rusia, con un objeto claro, que es debilitar todo lo que son puestos de mando, infraestructuras, almacenamientos, logística, comunicaciones que pudiera tener el ejército ucraniano. Y después de eso ya empezaría lo que sería el ataque, digamos, terrestre a través de las fuerzas mecanizadas. Si veis en el mapa, veis que las ciudades prácticamente se rodean, es decir, se sigue adelante, se dejará una fuerza para intentar rodearlas sin más y no meterse en grandes conflictos urbanos, porque el conflicto urbano al final conlleva muchas más víctimas. Y de hecho es donde podría darse una resistencia más organizada por parte de Ucrania al ataque ruso. Las zonas de Donetsk y Lugansk, que son más bien prorrusas, ahí no habría problema. Pero cuando te empiezas a meter en zonas menos prorrusas, las ciudades se pueden convertir en fortines. Si la moral combatiente ucraniana se mantiene alta. Por tanto, ese sería el comienzo. Misiles a mansalva y ¿hasta dónde? Porque la pregunta es ¿qué? ¿Qué se quedaría o qué quiere conseguir Rusia? En mi opinión, este mapa que ofrece Bild es un poco exagerado. Vamos a ver, no porque no tenga la capacidad, que Rusia sí puede tener la capacidad de llegar incluso hasta Kiev y más allá, pero creo que no le conviene, porque una cosa es capturar territorios o pequeñas ciudades o ciudades más o menos grandes, pero que están en una zona de influencia, y otra es meterte en la capital. Vamos a ver, y a ver cómo consigues tú meterte en la capital con tus tanques. Entonces, si yo fuera un estratega o el estratega ruso, ¿qué haría? Lo primero, intentar ganar lo máximo de terreno posible, porque sabes que después probablemente haya unas conversaciones de paz donde vas a tener que ceder. Entonces, para mí lo ideal para Rusia sería ir hasta el Dnieper, la frontera, digamos, va a ser el Dnieper, te pones a las puertas de Kiev, pero a las puertas, con la presión que ello conlleva a la hora de negociar. Y en el caso de que tuviera que ceder algo, cedería, digamos, la parte norte,
Si veis en el mapa, veis la ciudad esa de Sumy y tal. Bueno, pues toda esa zona que ahora es la parte norte de Ucrania, que está en contacto con Bielorrusia, bueno, todo eso lo dejaría, ¿sí? Lo devolvería, por así decirlo, más o menos. Pero me quedaría desde Kharkov, Poltava, Kramerchuk para abajo, ¿vale? Todo lo que es en la costa del mar de Azov, es ese mar pequeñito entre la península de Crimea, y aseguraría de esa forma todo el sur de Ucrania y aseguraría sobre todo una salida al mar mucho más potente y mucho más segura de lo que lo tengo ahora. Porque Rusia al final ahora tiene Crimea, pero digamos que es una casi península aislada. Se podría, digamos, bloquear fácilmente, pero si yo consigo tener todo el sur de Ucrania bajo mi control, mi situación geoestratégica cambia mucho. Entonces yo es lo que iría. Iría hasta el Dnieper, o sea, hasta las puertas de Kiev, y después, si tengo que ceder algo, cedería la parte norte, pero me aseguraría mucho de que en la parte sur, con toda la costa del mar de Azov hasta Gerson, quedaría en mis manos. Podéis decir, oye, y Ucrania también tendría salida al mar a través de Odessa, por lo cual, bueno, oye, tampoco es que le privas de una salida al mar a Ucrania. Entonces, eso es lo que yo haría. Claro, esto sobre el papel, ya sabemos que el papel lo aguanta todo. Habría que ver la respuesta de la OTAN, habría que ver, bueno, muchas cosas que son imprevisibles, pero esto es lo que yo haría en el caso de estar en el Estado Mayor ruso. ¿Y qué puede hacer Ucrania ante este ataque de Rusia? Pues muy poco, la verdad. A pesar de que Ucrania está en mejor situación que hace 5 años, hace 6 años, al principio con la guerra de Lugansk y Donetsk, comparar el ejército ruso con el ucraniano es como David y Goliat. Entonces, podrían darle picotazos, podrían ofrecer bolsas de resistencia, especialmente en núcleos urbanos, podrían intentar ofrecer más resistencia en playas, en zonas de desembarco, pero básicamente serían pasados por la piedra. Entonces, todo depende de la reacción de la OTAN. Si la OTAN se mete a fondo a defender a Ucrania, estamos hablando de otra cosa muy diferente. Estamos hablando de un conflicto que podría tener unas dimensiones no vistas desde hace muchísimos años. Yo lo repito, me cuesta mucho ver a la OTAN metiéndose con tropas en el terreno defendiendo a un país no miembro de la OTAN. Y bueno, ya no digo nada de la Unión Europea. Entonces, yo creo que les toca replegarse, les toca casi aceptar lo que les venga e intentar sacar en unas negociaciones de paz la mejor parte posible, quizá apoyándose en el hecho de que ellos no han sido los agresores, de que han sido los agredidos, y de esa manera, bueno, sacar algo más de ventaja. Y como guinda al pastel, el día 7 de diciembre hay prevista una videoconferencia entre Putin y Biden, donde lógicamente el tema de Ucrania va a estar sobre la mesa. Sinceramente no veo a los dos arreglando el tema de Ucrania por videoconferencia. Pero bueno, sí que puede ayudar a calmar un poquito la situación, a relajar un poquito los ánimos. Pero bueno, me da que es algo temporal y que luego volvería. En el momento que Ucrania vuelva a acercarse, a dar otro pasito más hacia la OTAN, Rusia volverá a subir el nivel y al final podemos encontrarnos con esta guerra, no sé, a lo mejor dentro de un mes. Si no es dentro de 15 días, puede ser dentro de un mes o puede ser dentro de mes y medio. Entonces vamos a verlo. Bueno, esto es lo que en mi opinión, y recalco lo de en mi opinión, es lo que ocurre o puede ocurrir entre Rusia y Ucrania en un futuro más o menos cercano o lejano. Y repito que es mi opinión, ¿eh? Ya sabéis que estos temas tan delicados, donde hay guerra, donde hay violencia, conflicto, pues al final cada uno tiene sus puntos de vista. Ojalá no hubiera, eso es lo primero que deseo, ojalá todo se llegara a un acuerdo pacífico. También es verdad que lo veo muy complicado, lo veo muy difícil porque las posturas están súper enquistadas. Entonces vamos a ver qué pasa. Estaremos atentos a ver qué pasa en las próximas semanas. Y ojito sobre todo a toda la desinformación, toda la propaganda, todos estos planes que van saliendo y tal. Hay que tomarlos con muchas pinzas, con mucho cuidado, porque es que
muchas partes son interesadas y uno da unas cifras de lo que son, tal. O sea que la propaganda aquí primero es la que manda. La guerra de Ucrania se vuelve a calentar peligrosamente. En los últimos días, se calcula que Rusia ha desplegado unos 25.000 soldados, varios grupos tácticos y tanques en su frontera con la región del Donbass ucraniano, sumando así casi 100.000 efectivos repartidos entre la frontera y la península de Crimea. A estos efectivos se les va a añadir además, en breve, unos 15 buques de guerra que ya se dirigen al Mar Negro. Todo esto significa la mayor escalada militar de los últimos años de este conflicto, y llega justo tras la muerte de varios soldados ucranianos en uno de los intercambios de artillería más potentes que se recuerdan. Y aunque desde Rusia parece que quieren asegurar que estos movimientos son solo maniobras rutinarias, también lanzan mensajes que suenan algo menos apaciguadores. Военные в большинстве своем понимают просто пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Así, tras más de 7 años de conflicto armado, de ruptura constante de los tratados de paz y altos el fuego, y de acumulación de fuerzas militares en la región del Donbass, la pregunta ante esta nueva escalada es si está Rusia realmente preparando una invasión de Ucrania. Tras su independencia de la Unión Soviética en 1991, Ucrania siempre quiso tender puentes hacia su frontera occidental y mejorar su relación con Europa, algo que le ha separado siempre de Rusia y le ha hecho estar considerada una amenaza para sus intereses. El actual conflicto tiene su origen precisamente en estas divergencias. Hace más de 7 años, en 2013, arrancaron las protestas de las mayorías sociales de Kiev contra el entonces presidente prorruso Viktor Yanukovych y su decisión de frenar la entrada de Ucrania en la Unión Europea, plegándose claramente así a los intereses del Kremlin. Las protestas se convirtieron rápidamente en un conflicto violento, que por un lado terminó con Yanukovych exiliado a Rusia, pero que por otro sirvió para que Putin orquestara una cadena de maniobras para ahondar en la desestabilización del país. En marzo, la península de Crimea aprobaba por referéndum abandonar Ucrania y pasar a ser territorio satélite de Rusia. Y en abril de ese año, miles de combatientes y mercenarios prorrusos lanzaban una ofensiva violenta en la conocida región del Donbass, compuesta por las provincias de Donetsk y Luhansk, ambas de mayoría social prorrusia, y que terminarían por declarar su independencia de Ucrania. Desde entonces, las tensiones no han parado de fluctuar y de acumular víctimas mortales, y de crear refugiados. Y todo a pesar de la firma en 2015 de los llamados acuerdos de Minsk II, cuando Francia y Alemania consiguieron sentar en la mesa a Rusia y Ucrania para pactar un alto el fuego y una ruta de salida al choque, en la que se incluían la salida de las fuerzas irregulares y mercenarios del Donbass y la celebración de elecciones plebiscitarias en las 2 regiones invadidas. Pero el acuerdo pronto fue papel mojado, y desde entonces la dinámica ha sido la desconfianza, las presiones y el intercambio de disparos en el frente. En 2018, el entonces presidente Petro Poroshenko prohibió la entrada a Ucrania a todos los varones rusos entre las edades de 15 a 60 años, en un intento por evitar infiltraciones rusas. Además, pidió ayuda formal a la OTAN, en forma de buques de guerra que aseguraran la libre circulación en el mar de Azov, bajo control de la Armada rusa tras la independencia de Crimea. La cosa pareció mejorar en diciembre de 2019, cuando el recién nombrado presidente Volodymyr Zelensky prometía en su campaña terminar con la guerra en el Donbass. Incluso llegó a decir que se arrodillaría ante Putin si eso servía para frenar el conflicto. Pero meses después se dio cuenta de que salir del status quo del conflicto sería muy difícil. Y la situación siguió sin moverse, a pesar del armisticio firmado a mediados de 2020 y que produjo una desescalada bastante notable del conflicto. Si bien en marzo de 2021, de nuevo se volvieron a intensificar los ataques de artillería de los separatistas prorrusos contra el bando ucraniano, lo que junto al enorme despliegue de tropas de Rusia está levantando las peores sospechas, a pesar de que el Kremlin
sigue negando su interés en avivar una guerra total sobre su vecino. Y esto último es algo que para algunos expertos podría ser verdad. Algunos creen que en medio de la mayor crisis sanitaria en décadas, Vladimir Putin estaría testando el apetito por el conflicto de la nueva administración de Joe Biden, quien nada más llegar a la Casa Blanca llamó abiertamente asesino al presidente de Rusia. Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Sin embargo, otros expertos apuntan a que la reciente propaganda vertida en las televisiones rusas, donde se afirma que Ucrania estaría preparando un genocidio contra la población prorrusa en el Donbass, podría significar, precisamente, que Rusia estaría pensando en entrar en Ucrania a pacificar este supuesto genocidio y, de paso, hacer efectiva la anexión definitiva de las regiones separatistas. Washington ya ha mandado 2 barcos al Mar Negro con un mensaje claro a Putin. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania es incondicional. Mientras, Rusia sigue elevando el tono y buscando un posible pretexto, y Kiev asegura estar lista para una guerra abierta con su vecino mayor. Y cuanto más fuertes suenan los tambores de guerra, cada vez es más fácil que un error de cálculo desemboque en un nuevo conflicto en el flanco este del continente europeo.